Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Bueno, en la Universidad del Norte se ha trabajado o hemos trabajado sobre el río Magdalena desde hace muchísimos años. De hecho, desde cercano al año, de los años 80, 80 y pico, ya la universidad empezó a trabajar con lo que correspondía al laboratorio de ensayos hidráulicos de Las Flores. Y luego venían trabajando en diferentes proyectos asociados al río Magdalena, de diferentes ámbitos. Navegación principalmente por el sector del puerto, gestión de riesgo, conservación ambiental, inclusive en muchos proyectos integrados al componente ambiental, cuando en ese entonces lo ambiental no era tan fuerte, ¿sí? Y en eso voy a mostrar algunos de los ejemplos, de algunos de los casos donde fallas o errores que hemos cometido, no por, digamos, tal vez por desconocimiento o por ignorancia sobre ciertos temas que nos atañen el día de hoy con respecto al tema que tiene que ver con la incertidumbre, ¿sí? Desconocer la incertidumbre, digamos, es normal, uno no las sabe todas, pero ignorar la incertidumbre es el grave problema. O sea, tenemos que ser conscientes de que la incertidumbre existe y sobre eso hay que tomar las decisiones, no simplemente suponer que porque algo es incierto, entonces no se puede manejar. Hay que ser conscientes de la incertidumbre. Algunos conceptos claves con respecto a la presentación de hoy. Obviamente el río Magdalena, vamos a hablar, bueno, no sobre cambio climático, sino sobre un contexto de lo que tiene que ver con el cambio climático y un poco con lo que puede ser en Colombia, más o menos como para entrarnos en ese contexto de incertidumbre hacia el futuro y por qué es relevante ya hablar de cambio climático, temas de inundación, navegación y sequías, realmente asociado a lo que es las aplicaciones o digamos los usos del ecosistema que le estamos dando, amenazas naturales e inducidas. No todas las amenazas son naturales, ¿cierto? Hay muchas amenazas que son generadas por nosotros mismos dentro del entorno del río, ¿sí? A veces uno cree que la construcción de un dique va a resolver algo, y resulta que puede que resuelva algo en un punto, pero termina afectando otros puntos. Entonces, ese manejo de amenaza en un lugar se convirtió en la amenaza en otro lugar. Entonces, hay que tener muy claro cómo es el comportamiento de los fenómenos que estamos trabajando y sobre todo el manejo de esa incertidumbre y cómo interactúa eso con las condiciones socioeconómicas del entorno. El riesgo fluvial, la probabilidad de falla, un poquito ahí de estadística que vamos a mirar un poco, pero de una manera un poco más sencilla. ¿Qué sería lo que es un ordenamiento fluvial dentro del río? ¿Cómo organizar, cómo ordenar el territorio? No solamente en un contexto, digamos, en un enfoque de no hacer nada, sino realmente es que hay que aprovechar la capacidad que tiene el río, pero hay que ordenar las cosas. Y dentro del contexto de arquitectura, urbanismo, el ordenamiento es un componente muy, muy importante, ¿cierto? Y ordenar no significa, en este caso, digamos, cómo darle uso, sino cómo darle uso en el tiempo. Y eso es otro de los aspectos que vamos a mirar, porque el hecho de que algo no haya pasado en un sitio no significa que no pueda llegar a pasar. O sea, el hecho de que un sector nunca se haya inundado, si no conocemos bien el entorno, no significa que nunca se va a inundar. Es probable que se inunde en algún momento y que esa inundación sea lo suficientemente grande para destruir todo lo que se ha hecho por 70 años, ¿sí? Entonces, esa parte del ordenamiento territorial tiene que ver mucho con incertidumbre. ¿Qué tan probable es que si yo ubico una vivienda en un sector, qué tan probable es que esa vivienda en 50 años o esa población quede completamente destruida? ¿Cuáles son los retos y oportunidades que eso implica? Bueno, entonces cuando empezamos a hablar un poco de estadística, el concepto que típicamente uno habla es periodo de retorno. En hidrología, cuando hablamos de periodo de retorno, nos referimos, el concepto realmente es la representación en año de la probabilidad de excedencia anual de un evento. Uno dice, bueno, ¿y eso cómo
¿Cómo es? Vamos a mirarlo en términos de tiempo, de años. Supongamos que tenemos 100 años, ¿cierto?, de registro. Y de esos 100 años, hubo un año donde ocurrió un evento máximo. Entonces uno dice, un evento en 100 años. Entonces uno dice, bueno, 1 entre 100 es 0.01, es decir, el 1%. O sea, el 1% de esos eventos, o el 1% de probabilidad de que eso pueda ocurrir. Entonces, eso en términos promedio. Pero sucede que no significa, ¿cierto?, que el evento va a ocurrir en 100 años. Significa que en este año hay una probabilidad del 1%, el otro año una probabilidad del 1%, cada año siempre es la probabilidad del 1% de que eso suceda. Entonces, cuando hablamos del periodo de retorno, es importante tener en cuenta dos aspectos. Realmente es una probabilidad, y una probabilidad cada año. Es decir, hagan de cuenta, todos salimos de la casa y vamos a regresar en la noche. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que algo suceda cuando salga y entra? Entonces, esa probabilidad se repite cada vez que yo salgo un día y regreso en la casa. Al día siguiente, salgo, otra vez repite esa probabilidad de que algo suceda. Así sucede desde el punto de vista hidrológico. Cada año hay la probabilidad de que un evento exceda. Pero este concepto está basado en un criterio estacionario, es decir, donde uno supone que lo que fue pasado va a seguir siendo hoy y se va a comportar igual en el futuro. Es como si la suposición de que la hidrología es igualita todo el tiempo, de que nunca va a cambiar, de que siempre va a llover en promedio lo mismo, que las condiciones en las cuencas son iguales, de que todo sigue igual. Entonces, ¿qué sucede? Con este concepto se han diseñado muchos proyectos bajo el criterio de que todo sigue igual. Entonces, ¿qué sucede con el puente que se diseñó, con el dique que se construyó, con la protección de orilla del río que se definió, con cualquier tipo de intervención que se hizo bajo el supuesto de que todo iba a ser igual? Y empezamos a encontrar que esa incertidumbre que nosotros manejábamos, un poquito más, un poquito menos, empieza a cambiar y empieza a volverse loco por el cambio climático. Entonces, las cosas de aquí en adelante no se pueden ver como si fueran constantes. O sea, ya hay otro tipo de escenario del cual hay que empezar a revisar. Por otro lado, no es necesario que lean eso, pero si nosotros hablamos del periodo de retorno, decimos la probabilidad de que algo suceda en algún año, ¿cierto? En este caso yo dije 10 años de periodo de retorno, o sea, en promedio un evento en promedio, cada 10 años. O sea, pero 10% de probabilidad. Ahora, ¿qué pasa si ustedes salen de la casa y entran? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que sale de la casa una vez por semana, ¿cierto?, y otra persona que sale todos los días? ¿Quién tiene más probabilidad de que algo suceda? El que sale todos los días. ¿Bien? Por eso cuando estábamos en la pandemia, en el COVID, ¿cierto?, que quedarse en la casa no era simplemente qué tan probable es que usted se contagie. Entonces, mientras más salga y más entre, es más probable es que se contagie. Entonces, salga poco, ¿bien?, en ese momento. Sucede que aquí los proyectos de infraestructura tienen una vida útil, digamos una vida útil de 40 años. Entonces, una cosa muy distinta es cuando usted hace un proyecto que va a tener una vida útil de 2 años, y otra cosa es cuando un proyecto tiene una vida útil de 40 o 50 años. Ese proyecto de 40 o 50 años está más expuesto, tiene más probabilidad de que algo suceda, hay más riesgo de que falle, ¿cierto? Entonces, ese pensamiento, ese concepto de manejar el tiempo en la infraestructura, en el ordenamiento territorial, es muy importante. Entonces, si uno analiza el ordenamiento a 20 años, 20 años para un río no es nada. O sea, realmente 20 años no es nada. Hasta ahora mi expectativa de vida es de 90 años, porque, digamos, mi abuelo tiene 90 años. ¿Cierto? Más o menos para allá voy. Y más o menos me quedan unos 2.200, 2.300 fines de semana por disfrutar, ¿cierto? Bueno, o sea, ¿cuántos años más o menos uno le queda? Multiplique por 52, son los números de fines de semana que uno tiene, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira, son 2.500 fines de semana, poquito tiempo. Para el río 20 años es muy poco. Entonces, pensar en un ordenamiento a 20 años, cuando el río básicamente, los comportamientos del río
pueden ser cada 5 años comportamientos críticos o fuertes, o cada 10, cada 20, cada 30 o 50 años. Un ordenamiento de un río tiene que virarse a muy largo plazo, ¿bien? Pero en diferentes escalas. Hay ciertos esquemas que se pueden hacer a corto plazo, a mediano plazo y un largo plazo que tiene que, en la medida en que introduzca la incertidumbre. Entonces, quiere decir que el concepto de tiempo en el riesgo es fundamental. Mientras más expuestos estén, más riesgo tienen. De igual forma, las obras lineales versus las obras puntuales. Usted tiene una obra puntual, un tanque, ¿cierto? Un tanque. ¿Cuál es la probabilidad de que eso falle el tanque? Es simplemente el punto en el suelo donde puede fallar, ¿cierto? Es algo muy puntual. Versus una obra, digamos, una línea de transmisión eléctrica o un dique que tiene kilómetros y kilómetros. Entonces, cada metro, el material puede ser distinto, ¿cierto? O sea, el material, cada metro, cada kilómetro puede tener imperfecciones. Entonces, no solamente es el tiempo que dura expuesto, sino también la longitud o físicamente qué tan expuesto está sobre el río. Entonces, es muy distinto cuando uno abre un muelle en un puerto versus un dique o un tajamar, ¿cierto? El tajamar puede verse afectado en cualquier lugar, en este caso, por ejemplo, dentro de esos 4 o 5 kilómetros que está expuesto al mar u otros kilómetros, versus una obra muy puntual de un muelle. Entonces, el concepto de probabilidad, el concepto de tiempo, de físicamente qué tan expuesto está la infraestructura o el proyecto, todo eso empieza a entrar en la toma de decisiones en el riesgo. Entonces, cuando hablamos, a veces uno habla de 100 años y uno cree que 100 años es mucho, porque uno es muy antropocéntrico, uno todo cree que gira en torno a uno, al ser humano. Entonces, uno es muy antropocéntrico, ¿cierto? El ego nos llena en eso. Entonces, creemos que todas las cosas, 100 años es mucho, uno cree que la naturaleza opera en el tiempo nuestro, que cuando algo sucede, para ponérselos así, si un árbol se cae en medio de la selva y no hay ninguna persona, ¿alguien se entera? No. ¿Hay riesgo? No. Pero si el árbol cae encima de una casa, entonces, desastre, ¿cierto? Entonces uno es muy antropocéntrico y uno cree que el tiempo que uno evalúa los proyectos es un proyecto muy digamos, ese tiempo de exposición. En el concepto de ingeniería, hay un tiempo de ingeniería en proyectos y hay un tiempo, digamos, que es más geológico. El tiempo geológico es de cientos, de miles de años, de cientos de años, ¿sí? Pero el tiempo en ingeniería, por la vida útil de los materiales, por la vida útil, por la dinámica urbana, por la dinámica humana, pues los tiempos de los proyectos tienden a ser más cortos. Entonces hay que saber valorar, o sea, poder sopesar entre un comportamiento de un río que puede tener unos tiempos diferentes, una frecuencia diferente, una forma de comportarse muy distinta a nuestra forma de comportarnos, que es algo muy acelerado, ¿cierto? Entonces, hacer un buen balance de eso garantiza un proyecto adecuado en el tiempo. Entonces, si nosotros, en un curso de gestión de riesgo, pues empezamos a evaluar esto en términos de probabilidad. Cuando uno habla de riesgo, normalmente encuentra uno como amenaza por vulnerabilidad y eso da riesgo, y uno ve como esos colores amarillo, verde y rojo, pero realmente cuando uno mira el concepto de riesgo es simplemente un valor esperado. Lo que dice ahí G de X, bueno, es la integral, es la sumatoria, como un promedio ponderado, bien, como un promedio ponderado, eso casi es un promedio ponderado. G de X es como decir hectáreas inundadas, y F de X es la probabilidad de que algo suceda. ¿Y qué es el algo suceda? El X. El X es la lámina de agua, la profundidad. Si yo tengo una profundidad de 1 metro, ¿qué tan probable es que el agua llegue a 1 metro? ¿Cierto? ¿Qué tan probable es que el agua llegue a 2 metros? Digamos aquí el auditorio. Vamos a suponer que el auditorio fuera plano y hay un tomacorriente en algún punto, en un salón. Entonces el tomacorriente está a 50 centímetros. Entonces, ¿qué tan probable es que el agua llegue a 40 centímetros? Usted dice, muy probable si es una inundación. ¿Y qué pasaría? El G de X, no pasa nada. Algunos zapatos dañados, tienen que cambiar las medias, nada pasa nada. Luego usted dice, bueno, ¿qué tan probable es que el agua llegue a 1 metro? Es poco probable, sí, pero ¿qué pasaría? Todo el mundo muere electrocutado. ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno compensa la probabilidad de que eso pase con el efecto que eso pueda tener. Y entonces hay unas valoraciones donde uno identifica, bueno, qué tan grande, qué tan fuerte es el riesgo. De una manera distinta.
Ahora, cuando empezamos a ver en el contexto general del río, no solamente a nivel de cuenca, sino obviamente la cuenca tiene implícito el cauce, ¿bien? Pero hay un concepto también de cauce que hay que replantear. El cauce no solamente es el hilo de agua que uno ve normalmente en el río, sino que el cauce abarca esos momentos donde el río pide un poco más de espacio, ¿bien? En este caso uno podría decir que esa franja roja es el cauce, solamente que esa franja roja ocurre, no es muy frecuente, puede ocurrir, qué sé yo, cada 75 años, cada 100 años en promedio, ¿bien? Pero el cauce empieza a ser todo ese espacio. Entonces uno ve que hay muchas poblaciones que están dentro de esa planicie de inundación, ¿bien? Ahí uno llama cauce activo, que es donde está el agua, pero hay una planicie de inundación, o la vega de divagación, que también es donde el río se está moviendo de un lado para otro, ¿bien? Pero realmente uno tiene que reconocer, identificar y reconocer cuál es el espacio del río, y qué hace el río en ese espacio, y qué podemos hacer nosotros en ese espacio, o cómo podemos aprovechar ese espacio. No significa que no podamos hacer uso de ese suelo, pero sí tenemos que saber que puede ocurrir una inundación, y si llega a ocurrir la inundación, ¿cuál es nuestro plan B? O sea, ¿estamos preparados para eso? Si estamos preparados para eso, ya sea con un plan de contingencia, digamos un cultivo, ¿listo? Entonces uno dice, bueno, van a sembrar en esos cultivos, en esas zonas, son tierras que pueden ser inundables, la probabilidad de que eso se inunde es tanto, entonces si durante los años donde no se inunde, es productivo. Y ahí, digamos, puede haber una pequeña tasa que va a ir inyectándose a ese año o a esos años donde ocurra algo malo. Si llega a ocurrir una inundación, entonces puede haber una compensación por esos cultivos que se perdieron durante 1 o 2 años. Y eso salió de los años donde sí hubo producción. ¿Bien? Pero entonces, como no hay un manejo adecuado del tiempo, creemos que los ciclos son anuales. Y si los ciclos son anuales, como si fuera algo contable, ¿cierto? La vigencia llega hasta el 31 de diciembre, entonces de ahí para adelante es como si el río empezara de cero. Y no, o sea, eso es algo continuo y tenemos que revisarlo en una ventana de tiempo más amplia. Cuando hablamos de las consideraciones de cambio climático, el cambio climático abarca, o sea, no se refiere a cambios pequeños, es un cambio a nivel global, ¿cierto? De la temperatura a nivel global. Y eso tiene unos efectos importantes en la atmósfera. Y la atmósfera, por ser, obviamente, tener un fenómeno, por afectar todo el planeta, por eso tiene unas repercusiones a nivel global. ¿Bien? Pero entonces, lo que se ha observado, y es una evidencia, ¿cierto?, que la temperatura empezó a aumentar. ¿Bien? Entonces, es algo un poco irónico. Si ustedes se dan cuenta, y sobre todo para la ciencia, es algo como un poco irónico la manera a veces como identificamos las cosas. Hace algunos años el discurso era hay cambio climático, evidencias de cambio climático o no hay cambio climático, ¿cierto? La discusión era si había o si no había. Luego después el discurso fue cómo evitar el cambio climático. Evitemos el cambio climático. Y todos los artículos científicos de cómo evitar el cambio climático. Ahora el discurso es cómo adaptarnos al cambio climático. Entonces, adaptémonos al cambio climático. Y en unos años el discurso va a ser cómo sobrevivir al cambio climático. Entonces, todos los artículos sobrevivamos al cambio climático, ¿cierto? Entonces, ese discurso que ha venido así, básicamente es como, no sé, es como si fuéramos como la historia de los sapos que meten el agua fría o el agua caliente. Nos metieron en la olla de agua fría y la olla se está calentando y simplemente actuamos con respecto a lo que sucede. ¿Sí? O sea, hay ciertas cosas que están sucediendo y lo que viene más adelante es cómo sobrevivir a todo eso. ¿Bien? A duras penas a veces manejamos problemas de erosión en el río, temas de inundación, digamos las poblaciones, la economía se va al piso, hay muchas cosas que están sucediendo, pero como están sucediendo lentamente, poco a poco, casi que nos vamos adaptando. Nosotros somos seres adaptables y empezamos a adaptarnos a todo eso. El punto es, entonces, ¿qué sucede en esa probabilidad donde está metido el periodo de retorno, donde estamos hablando de que en promedio las cosas ocurren tanto cuando eso empieza a cambiar? ¿Qué pasa si nosotros creíamos que en el pasado, como hacíamos los diseños, como todo se hacía, que todas las cosas eran constantes y ahora resulta que todo empieza a variar? Entonces, lo que yo proyecte hoy
a 10 años va a ser muy diferente. Lo que yo creo que va a suceder en 10 años, no puedo usar el pasado 100% para creer que así se va a comportar el futuro. Ya esa tendencia no se da. Ya las cosas van a empezar a cambiar. Entonces, como tampoco sabemos, no tenemos una bola de cristal donde decimos, es que lo que va a suceder es esto, lo único que podemos decir es que la incertidumbre de las cosas empiezan a ser un poco más amplia. O sea, las cosas que pueden suceder tienen más incertidumbre. Y ese manejo de incertidumbre es el que tenemos que ser capaces de manejar. Ser más resilientes si algo pasa, tener plan B, plan C, ¿sí? Las construcciones deben ser adaptables. Los espacios del río hay que dárselos al río y más bien generar infraestructura para acercar las poblaciones al río y no acercar, o sea, infraestructura para vías, tuberías, infraestructura para llevar el río a las poblaciones y no para llevar las poblaciones al río. Bien. Es decir, ¿por qué? Porque en el futuro esos espacios el río los va a tomar. De pronto, no siempre, pero sí con más frecuencia de lo que los está tomando ahora. Y cada vez que lo hace hay pérdidas económicas, hay retroceso en la economía y retroceso en el desarrollo. Ustedes imagínense en un hogar donde han trabajado toda la vida y tienen ahorros, tienen inversiones, tienen carro, tienen casa, y de pronto algo sucede y todo lo pierden y tienen que arrancar otra vez de cero. Así nos pasa en el país cada vez que sucede un desastre de eso. Y como no hay respaldo, ¿cierto? De pronto en países que tienen mucha más, la economía es más fuerte, hay respaldo y dice, ¿se perdió esto? Bueno, tenga, aquí tiene, mijo, arranque el negocio otra vez. Pero acá no, ¿cierto? Aquí cuando algo sucede, para poder recuperar eso toma años, décadas, para otra vez poder llegar a un punto de desarrollo. Entonces no podemos darnos el lujo de perder por nuestro interés acelerado de crecer. Hay que lento y aplastante como el elefante en estas cosas porque si no lo que se invierte hoy en día con mucha pasión y con mucho frenesí, prácticamente en un evento de esos todo se pierde. Entonces, tener eso en cuenta es fundamental para el desarrollo sostenible realmente. Si vemos los escenarios, uno puede decir, bueno, en general, ¿qué tiende a pasar en Colombia? Uno cree que es que va a llover mucho. En algunas zonas puede que llueva más, en otras zonas puede que llueve menos. El caso es que, en general, la precipitación promedio va a tender a ser un poco menor. Pero eso no significa que va a llover, digamos, que la lluvia va a ser de menos o mayor intensidad. Significa que pueden haber eventos más intensos o sequías más intensas, es decir, aunque el promedio puede que se mantenga o baje un poquito, los extremos pueden ser más extremos. Y dado que en promedio va a tender a llover menos, quiere decir que el suelo va a tender a secarse más. Entonces uno ve aquí en Colombia que la desviación estándar con respecto a la humedad, la variabilidad de la humedad del suelo es relativamente alta, o sea, va a tender a ser un poco más seco. Y si es más seco y llueve intenso, quiere decir que va a haber más erosión en las cuencas. Y si hay más erosión en las cuencas, va a haber más sedimento en el río. Y si hay más sedimento del río, entonces eso tiene muchas implicaciones con respecto a cualquier cosa. La morfología del río empieza a cambiar, ciertos espacios, ciertas ciénagas, y es un sedimento distinto al sedimento que lleva el río. El sedimento que transporta las cuencas normalmente es un sedimento el que llega, tiende a ser un sedimento muy fino al corto plazo. ¿Bien? A diferencia de otro sedimento que es más grueso, que es más difícil arrastrar de las cuencas, pero que al finalmente llegan allá a una proporción menor, pero que el río tiene esa capacidad también de arrastrar. Entonces, todos esos escenarios, cuando uno mira también eso a nivel de cuenca, pero a nivel del mar, hay ciertas proyecciones, ustedes pueden entrar a esa página web, que es un vínculo entre la NASA y el IPCC, donde muestran las proyecciones del nivel de ascenso al nivel del mar, y miramos, dice, en 2030 se proyecta bajo uno de estos escenarios, ¿cierto? Ahí es donde está la incertidumbre. ¿Qué va a pasar en el futuro? Depende. Si esto pasa, si esto pasa, si esto pasa, si esto pasa, eso depende. ¿Bien? Entonces, Cartagena, aproximadamente en este sector, el nivel medio del mar 17 centímetros según la página, digamos el estudio de la NASA y el IPCC. Y 17 centímetros es muchísimo para lo que pueda suceder aquí en el puerto, por ejemplo. La cuña salina, los efectos cambian, eso puede cambiar también todas las condiciones de agua subterránea cercano a la costa, ¿sí? Hay muchos efectos que pueden ocurrir simplemente con un ascenso de 17 centímetros. ¿Bien? Y eso está a la vuelta de la esquina, estamos ya en el 2022, 2023, ¿cierto?
Eso aquí el jueves ya, 2030. Mañana es jueves. Entonces, si hablamos ya propiamente del río, rápidamente, ¿qué aspectos nosotros trabajamos con respecto al río? ¿Qué se mide? ¿Qué se analiza? Cuando hablamos de información, típicamente la información, hidrología, oceanografía, clima marítimo, niveles, mareas, clima marítimo, oleaje, niveles y caudales en el río, toda esa información proviene de diferentes fuentes. El IDEAM, el CIOH, la misma Universidad del Norte tiene mediciones, la NOAA, informaciones ya más climatológicas, batimetrías que ciertos particulares hacen. O sea, realmente hay mucha información. Algunas se recopila de manera permanente, otras se toma ya por proyectos específicos, porque hay mediciones puntuales. El problema es que toda esa información aún está dispersa por todas partes. Y además, no hay una política de open access, de acceso abierto a la información. Entonces, se genera como esa cultura donde la información es poder. Si yo tengo información, el que tiene información tiene poder, ¿cierto? Pero el problema es que es un poder raro, un poder como medio raro, porque si tú tienes un dato y yo tengo otro dato, ambos tenemos un dato. Pero si nos compartimos los datos, ambos tenemos dos datos. Esa es la multiplicación, ¿cierto? Se multiplica la información, ¿cierto? Y si cada uno somos 100 personas aquí, cada uno tiene un dato y no lo comparte, pues cada uno tiene uno, pero si lo compartimos, cada uno tiene 100. Entonces, ¿qué hacemos con la información? Es lo que tenemos que darle valor. La política de acceso abierto es parte de lo que hemos tratado de hacer en el Observatorio del Río Magdalena, en la Universidad del Norte, es tomar toda la información histórica que tenemos en el río, pasarla a un formato, que eso es un trabajo bastante arduo, y ponerla en la página web, ¿cierto? Como un repositorio de información. Algunas informaciones en tablas, otras son registros, otras son estadísticas, otros son mapas, otros son… Y así en la medida en que va llegando información, pues vamos llenando esa base de datos. Entonces, de pronto no voy a entrar mucho en detalles sobre ciertas características del río. Yo sé que Juan Camilo tiene un nivel de detalle en eso y yo sé que va a abordar ciertos temas sobre ciertos detalles específicos. Pero en esta diapositiva lo que quiero mostrar es un poco sobre… Estos son los niveles históricos del río, ¿cierto? De más o menos 1960 y algo hasta el 2020, casi hacia el 2021, 2022. Y esto es como el comportamiento de lo que son los niños y niñas. Aquí hay un nivel típico que se toma como que el nivel de desbordamiento en Calamar, que realmente es algo como es un nivel máximo, no necesariamente un nivel de desbordamiento. El río se puede desbordar en cualquier parte en otro nivel. Pero aquí lo interesante es que si vemos, por aquí hubo, digamos, aquí hubo un nivel máximo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 6 en casi, no sé, 40 años. Y resulta que desde el año 2008, por ahí, 1, 2, 3, 4, 5, en simplemente 5 añitos. ¿Sí? Entonces, y uno podría decir, bueno, ¿y todo eso por qué puede estar sucediendo? Y es que cuando hay desarrollo territorial, a veces el riesgo o la amenaza crece. ¿Por qué? Porque construyen diques para habilitar tierras para sembrar, para ganadería. Entonces, en vez de poner los diques abiertos y permitir que eso inunde de vez en cuando, y cuando inunde, bueno, se compensa, se construyen los diques pegaditos al río, entonces el río no alivia. Y lo que hace es trasladar esa cantidad de agua que debió inundar, la trasladan abajo. Entonces las inundaciones empiezan a ser más frecuentes. Y mucha gente puede decir, es que eso se debe al cambio climático. Hasta en ese momento no había evidencia que era el cambio climático. Y realmente tiene más efecto lo que se ha hecho en la cuenca. ¿Bien? Lo que nosotros hemos hecho en la cuenca. ¿Bien? Bueno, en transporte de sedimento es un poco más incierto, y no solamente por todo las variables que eso implica, sino que también cuando hablamos de cuál es la concentración de sedimento para un caudal específico. Yo puedo decir, no sé, 7.000 metros cúbicos por segundo, 8.000,
en el río, y eso pueden ser concentraciones de entre 250.000 toneladas por día hasta 650.000 o 700.000 toneladas por día. O sea, para el mismo caudal líquido, hay una dispersión tremenda en el transporte, ¿bien? En la concentración. Y eso puede deberse a cómo ha llovido en el interior del país, cómo han sido los hidrogramas en ese año, qué tanto sedimento se ha acumulado y ahora se está arrastrando. Sí, o sea, esos comportamientos están muy de la mano con el comportamiento hidrológico. Pero sabemos que en este caso el transporte de sedimento en el puerto tiene un efecto importante sobre el dragado, ¿bien? Y eso obviamente el dragado tiene implicaciones en cuánto se gasta, cuánto sale de nuestro bolsillo y qué implicaciones tiene desde el punto de vista económico y ambiental. La cuña salina es otro aspecto clave también, porque obviamente si subes 17 centímetros implica que eso va a entrar un poco más al río. Y si entra un poco más al río, bien, las condiciones que hoy en día tenemos van a empezar a cambiar. Juan Camilo es experto en el tema de comportamiento estuarino en el río. Este es un poco el trabajo que hemos hecho en el IDEA para el análisis de los procesos y las modelaciones de cuña salina en el sector. Yo creo que ya me pasé. ¿Sí? Bueno, si hablamos de geología y de morfología, eso nos dice un poco sobre cómo ha sido el pasado, ¿bien? Cómo ha sido el pasado del río, cómo se ha comportado, y nos permite ver los espacios que podemos aprovechar. Hay zonas que podemos decir, es que esto es resistencia media-baja, relativa media-baja, media-alta, pero si ubicamos un muelle, ¿cierto?, un puerto, en un sector muy, muy blando, y de pronto nos dice, es que el río se ha mantenido ahí por, no sé, en los últimos 20 años. Sí, pero es que el río no son 20 años. Puede que en el año 25 o en el año 30, simplemente por algún cambio morfológico, el río empiece a erosionar. Y es como si muchas veces cuando el río se mueve, eso es lo que a veces no entienden, es como si cuando el río decide moverse hacia cierto sector con una resistencia baja, es como si usted pasara un cuchillo caliente por mantequilla, así. Eso es imparable. O sea, ni siquiera tiene que hacerle presión, suelta el cuchillo y el río simplemente entra. Y si usted trata de simplemente pelear contra eso, uno, le va a salir muy costoso, pero muy, muy costoso, ¿cierto? Y dos, no garantiza que eso no puede volver a pasar en el futuro. Entonces, a veces lo mejor es decir, ok, si el alacrán pica, yo mejor no lo toco. O sea, hasta un punto el río llega, si llega el río, yo mejor desarrollo de aquí para acá. Infraestructura rígida. Pero de aquí para acá puedo generar infraestructura blanda, infraestructura que sea fácilmente aprovechable, adaptable. Recientemente, bueno, hace como antes de pandemia, estuve en el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos en New Orleans visitando el sector de la desembocadura propiamente, y hay unos espolones que son en madera, o sea, son unos pilotes en madera, ¿cierto?, para generar cierto direccionamiento al flujo, para tener ciertas condiciones. Le pregunté, ¿por qué lo hacen en madera y no lo hacen en otro material? Dice, porque es que a veces, dadas las condiciones, puede que un buque lo golpee. Y si un buque lo golpea, pues simplemente falla y lo volvemos a hacer. Ok, o sea, uno dice, bueno, hagamos aquí algo en madera, a ver si decimos que si lo golpea se cae y lo volvemos a hacer, cae la Fiscalía, la Contraloría, todo, ¿cierto? O sea, un concepto diferente. Pregunté, ¿cuánto es el presupuesto para dragar? El presupuesto para dragar era aproximadamente unos $100 millones al año, ¿cierto? Y en ese año ya se habían gastado $200 millones al año porque tiene un evento extremo. Y aquí más o menos el presupuesto para dragar está alrededor de unos $10 millones, $15 millones al año, cuando ya es de $100 millones al año, la misma, digamos, los mismos kilómetros. Lo que pasa es que obviamente la dimensión económica del río Mississippi es muy diferente. O sea, lo que ya se genera, pues da para pagar, ¿cierto? Lo que cueste para que la economía no se detenga. Bueno, entonces en la plataforma, ustedes pueden visitar la plataforma del Observatorio del Río Magdalena. Ahí van a encontrar diferentes capas de frecuencia, digamos, de observación de agua, frecuencia de canales navegables,
Hemos hecho simulaciones para profundidad, para diferentes escenarios, velocidades para diferentes escenarios, los mapas de geomorfología, que lo que hicimos fue básicamente un mosaico porque había información de autores de aquí, del IDEAM, de lo que hemos hecho nosotros en Uninorte, en diferentes escalas. Lo que hicimos fue integrar todo eso y ponerlo en un solo mapa. Y permanentemente estamos incluyendo información. De hecho, hemos invitado y los invitamos a todos porque la plataforma permite ingresar información de cualquier formato. Digamos, estaba recientemente hablando en la Facultad de Música porque la idea era utilizar la plataforma para hacer un proyecto donde pongamos los diferentes aires musicales alrededor del río, desde donde nace el río y cómo va cambiando la música. Simplemente uno pone digamos, la georreferenciación, le da clic y muestra un aire musical de eso alrededor de lo que se tiene el río, ¿cierto? De pronto la vegetación, la fauna, todo eso lo pueden incluir ahí con fotografías. Pueden tomar fotografías, enviarlas, se referencia, se pone quién es el autor, dónde la tomaron. Obviamente tienen que ceder los derechos, porque si no la universidad se mete en un problema. Entonces ceden los derechos para poderla publicar, ¿bien? Y tienen que dar la georreferenciación y ahí simplemente aparece toda la foto que ustedes pongan sobre el río en cualquier lugar. Es decir, pueden meterle toda la información que ustedes quieran. O sea, realmente es un espacio virtual, pero que ustedes pueden utilizar y aprovechar con respecto al río. Yo creo que voy a terminar con una reflexión simplemente con respecto a lo que tiene que ver con el riesgo. Cuando uno le dicen, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el mapa de Colombia? Todo el mundo dice el de la derecha, ¿cierto? Y realmente el mapa de Colombia es el de la izquierda, y ahora no sé por el tema de los callos, pero ese es el más reciente que encontré. ¿Bien? El mapa de Colombia es el de la izquierda, es el que tiene el área continental y el área marítima, los cayos, todo eso es el mapa de Colombia. Pero normalmente uno habla del mapa de Colombia solamente como el área continental. Así nosotros vemos los ríos. Cuando uno pregunta cuál es el río o qué es el río, uno cree que es el que está a la derecha, que es el hilito de agua que está ahí, que tiene 600, 700 metros de ancho, que va de esta orilla a la otra orilla, ¿cierto? Y uno dice, ese es el río, ese mapa de Colombia continental, que uno cree que ese es Colombia, y excluyen a San Andrés y Providencia, eso no está bien. Entonces, ¿qué es el río? El de la izquierda. Es cuando el río toma todo su espacio, cuando hay una inundación, cuando genera, o sea, le traslada vida a otros sectores, ¿cierto? Pero lo que sucede es que esto tiene otros ciclos. Ahora, no significa que no podamos aquí ubicar una zona de aprovechamiento agrícola, sí podemos. Solamente que de los 100 años, 95 años va a estar produciendo. Y esos 95 años tienen que dar soporte para poder pagar la producción de esos 5 años donde no se produce. ¿Bien? Y luego entonces nuevamente produzca otros 95. ¿Bien? O sea, en vez de dar propiedades, da concesiones. Y si da concesiones, úselo vitalicia, úselo cuando usted quiera. Pero simplemente es para que si ocurre un evento de estos, obviamente se acepte que ocurre y simplemente hay aprovechamiento sostenible. Entonces, la infraestructura empieza a cambiar de enfoque. Ya no es una infraestructura rígida completamente, es un poco más flexible, más blanda. El ordenamiento se vuelve un poco más sostenible. Y no significa que no tengamos fallas, no significa que no pueda haber catástrofes o que alguna obra no falle o si falle, eso puede ocurrir. Pero lo que hablábamos del enchufe, no va a haber electrocutados, simplemente va a haber pérdidas. Entonces, ese manejo del riesgo, esa incertidumbre y manejo del tiempo es fundamental para nuestra proyección en el río. Listo, muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.